Uno de los temas también que más nos llamó la atención y va a ser referencia de nota con uno de los constitucionalistas más importantes de la Argentina, que es Daniel Sapsay, el Citibank Group, ¿sí? El banco Citibank es el primer banco en imponer una estricta medida de vacunación contra el COVID. Esto es así de simple. ¿Recibís la vacuna o te despedís? Exactamente. ¿Sí? Es un tema bastante complejo y más en la Argentina, teniendo en cuenta la prohibición de despidos que hay, ¿no? Entonces, ahí me quiero meter con Daniel Sapsay para preguntar cuánto hay de legal, cuánto avala primero la ley del trabajo y después la Constitución, y más teniendo en cuenta que no hay una obligación para la vacunación obligatoria. Daniel, gracias, como siempre, a nuestro querido Daniel Sapsay, que es uno de los abogados constitucionalistas más importantes de la Argentina. Gracias, Daniel, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Javier, un gusto, un honor que me llame. Lo mismo para mí, que nos haya atendido. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, por suerte, acá en esta Argentina tan especial. A ver, ¿cómo interpretamos esta decisión del Citibank, del Citigroup, respecto a aquellos que no se vacunan puede perder su trabajo? Bueno, tengamos en cuenta en primer lugar que es para Estados Unidos, ¿no es cierto? No se aplica en todo el mundo, pero me parece muy importante tener en cuenta, por una parte, que se trata de un país federal, donde han habido disposiciones muy distintas, según sobre todo cuál es el signo político de cada estado, pero sobre todo me parece que es fundamental tener en cuenta que se aplica el principio de legalidad, es decir, una empresa privada no puede imponer semejante limitación a los derechos individuales, más allá de que la finalidad sea loable, la voluntad de que otros no se contagien, la voluntad de asegurar la paz social a través de una medida que implica la vacunación que estamos viendo, que es lo que está salvando a millones de personas. Independientemente de ello, solamente la limitación a los derechos puede darse a través de lo que se llama el cumplimiento del principio de legalidad, es decir, una ley que subyace a la decisión de la empresa y que avala la posibilidad de que lo haga. Si no, es muy peligroso en el futuro para cualquier tipo de derechos que puedan ser limitados por corporaciones privadas. Ahora, Daniel, teniendo en cuenta esto, usted lo marca muy bien, que solamente en los Estados Unidos, pero es una empresa, el Citigroup, el Citibank, que está aquí en la Argentina. Digo, esto sería improbable que se pueda... hay que ver lo que es improbable y no en la Argentina, ¿no? Pero sería por lo pronto legalmente en la Argentina improbable esto, ¿no? Por dos cuestiones. Primero, porque la vacunación no es obligatoria, y segundo, porque aquí hoy no se puede despedir personal. Bueno, exactamente. La deducción suya es correcta, ¿no? Por un lado, la prohibición de despido, y por otro lado, es cierto que no es la vacunación obligatoria. Por lo tanto, evidentemente no podría un grupo privado de manera espontánea imponer semejante restricción dentro de lo que es la órbita de esa empresa, y son 14 días, creo que da. Si en 14 días no se vacuna, pierden el trabajo. Exactamente. Evidentemente sería de imposible aplicación. Se lo contesto ya. Ahora, en Estados Unidos se está esperando un fallo de la Corte Suprema para ver qué pasa, porque esa disposición de la Citigroup ha sido muy rechazada por los estados gobernados por republicanos, que están en contra de la vacunación. No olvidemos la postura de Trump, por ejemplo. Así que allá creo que va a ser fundamental el fallo de la Corte Suprema, que finalmente va a dar un sesgo a esta decisión, que me parece que es extrema. Daniel, ya que lo tengo, lo aprovecho. Daniel Sapsay es uno de los constitucionalistas más importantes de la Argentina. El pasaporte sanitario divide aguas. Yo le quiero preguntar sobre la constitucionalidad. ¿El pasaporte sanitario lo avala la Constitución? ¿No lo avala la Constitución? ¿En qué lugar nos tenemos que poner dentro del análisis? Bueno, ahí de nuevo nos encontramos con un problema similar. El llamado pasaporte sanitario ha sido impuesto por una resolución de un ministerio. Y la limitación de los derechos, y en eso es bien claro el artículo 14 de la Constitución, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, solo las leyes pueden imponer límites a los derechos, no resoluciones o decretos del Poder Ejecutivo, que es algo que lamentablemente acá, durante toda la pandemia, no se ha cumplido, pero que es importante recalcarlo. Después es importante también tener en cuenta un segundo principio, que es el de la razonabilidad.
si hay una proporción entre el medio buscado y el fin perseguido, ¿no? Si realmente se da esa proporcionalidad o no. Pareciera que sí. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente se ha demostrado ya que gracias a las vacunas, si bien no han tenido el tipo de tratamiento que han tenido las vacunas que son obligatorias, de todos modos ya ha quedado bien claro que han salvado millones de vidas. Entonces, frente a ello, la imposición por ley de un pasaporte no pareciera ser algo desproporcionado al fin que se busca, que es asegurar el bien común a través de la seguridad que implica la salud pública de toda la población, ¿no es cierto? Daniel, y por último, le quiero hacer esta consulta, porque hoy surgió que el Consejo de la Magistratura aprobará la semana que viene las elecciones de los jueces y abogados para cumplir con el fallo de la Corte. Para la gente de a pie, para la gente que nos está escuchando, que está cerrando el día y la semana, ¿qué significa esto? Bueno, esto se entronca con la reciente sentencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la parte de la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura en cuanto a su composición. Es decir, encontró que el sector político tiene una mayoría tan importante que controla la posibilidad de tomar decisiones sin que sea necesario la participación de los otros sectores, que es el sector de los jueces, el sector de los abogados y el sector científico-técnico. Entonces, lo que ordenó es que en un plazo de 120 días se designen a aquellos que completen la composición del Consejo de la Magistratura para que se dé ese equilibrio, un equilibrio donde ninguno pueda tomar decisiones sin que sea necesaria la participación de los otros. Así que me parece que es algo muy importante. La composición de manera tan sesgada, en donde el sector político tenía 7/13, claro, llevó a que los jueces sean prácticamente manejados por padrinos políticos. Exactamente. Esta es la verdad, con toda lo que ha implicado en el deterioro de nuestro Poder Judicial. Así que me parece que este fallo de la Corte es un fallo realmente muy importante, y es muy importante que se ponga en marcha lo que ella ordenó. Daniel Alberto Sapsay, así es su canal de YouTube, así pueden escuchar toda su información. Insisto, para mí es el constitucionalista más importante de la Argentina y es un placer tenerlo aquí en lo que queda del día por Radio Mitre. Le agradezco profundamente a Daniel este tiempo que se dejó para nosotros. Muchas gracias. Yo le agradecido y siempre me pone colorado, Gabriel, tan por favor. Amable.